La persona a la que nos toca presentar es de esos académicos que se han entregado en cuerpo y alma a la universidad, que aún estando, diríamos, en una vida inactiva desde el punto de vista laboral formal, porque el profesor Orlando Gio, en su carácter académico de entrega de humildad, ha aceptado, cuando está, diríamos, que en la parte más alta, dar clase, diríamos, en la parte más lejana y más sacrificada de nuestro país. El profesor Orlando Gio es sociólogo, abogado, historiador de formación y en ejercicio, un investigador a carta cabal. Por eso, cuando leemos sus escritos, a veces hay tantas pinceladas de lo sociológico, del derecho, de lo histórico, y se ve que presenta todo de una manera tan enjundiosa que uno dice, ha valido la pena tener un libro en la mano, y ese libro ha sido de Gio. Ha publicado libros sobre Andrés Avelino, sobre Bonó, sobre Trujillo, sobre Peñavalle. Ha sido un hombre muy prolífico, aunque con un perfil muy bajo. Sus obras hablan sola. Profesor, suyo el micrófono y haga lo que usted más sabe hacer en esta vida, deleitarnos cuando hace uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Me escucho? Sí, muy bien, profesor. Muchas gracias. Buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buenas madrugadas para todos y todas, dependiendo de dónde estén. Lo primero que debo señalar que el título de mi ponencia es Hostos y Lugo, maestro y discípulo. Se trata de la relación espiritual entre el maestro Eugenio María de Hostos y el mejor discípulo, si no de América, por lo menos dominicano, que tuvo Eugenio María de Hostos. Entre padre e hijo hay una continuidad genética. Entre maestro y alumno hay una continuidad espiritual, una continuidad de las ideas, de las concepciones. Y esto es lo que sucede en el caso de la relación de Eugenio María de Hostos y Américo Lugo. Américo Lugo no fue normalista, no fue un alumno de la normal, fue un alumno del instituto profesional, es decir, de los que se formó como abogado bajo la enseñanza de, entre otros, de Hostos. Nosotros vamos a tratar un punto en específico del impacto de Eugenio María de Hostos en este alumno. Impactó mucho, en muchos aspectos, pero específicamente hemos escogido uno. Para nosotros muy importante en nuestra historia política, en la historia política dominicana. Es lo que tiene que ver con la propuesta educativa hostosiana. Sobre el tema, Américo Lugo escribió mucho. Pero sucede que la República Dominicana fue invadida 2 veces en el siglo XX por los Estados Unidos de Norteamérica. La primera invasión fue de 1916 a 1924. Estados Unidos nos dominó mediante una dictadura militar poco conocida en América. Una de las dictaduras más genocidas que nosotros los dominicanos y los latinoamericanos hemos padecido. Los norteamericanos fueron enfrentados en varios niveles. Hubo resistencia rural y hubo una resistencia urbana. Américo Lugo fue la cabeza intelectual y política de la resistencia urbana. Esta resistencia fue de intelectuales y de sujetos urbanos. Hubo una separación entre la resistencia rural, la resistencia de los campesinos y la resistencia de los intelectuales, por razones históricas que no vienen al caso en esta pequeña conversación. Los componentes, los miembros de la resistencia urbana, se hicieron a llamar a sí mismos los nacionalistas. Y en 1925 fundaron un partido que se llamó a sí mismo Partido Nacionalista. Este Partido Nacionalista
fue una radicalización política de la lucha contra la invasión norteamericana y de la lucha contra el imperialismo. Se proponía inclusive demandar en daños y perjuicios a los norteamericanos por la invasión de 8 años, por los daños causados. Pero no voy a tratar ese tema. Específicamente voy a tratar el tema de la propuesta educativa de estos nacionalistas. El documento que voy a tratar es la Declaración de Principios de ese partido nacionalista, redactado por Américo Lugo. Lo primero que este documento hace es declarar el carácter político de la educación. Proponen una educación técnica, lo mismo que hizo Hostos, que ya lo han señalado algunos de los compañeros que me antecedieron. Una educación que educar a la clase obrera, a los trabajadores dominicanos, en múltiples aspectos. Ellos le llamaban educación técnica, educación industrial, en madera, pintura, ebanistería, etcétera, etcétera. Llegaron incluso a plantear una escuela de aviación y una escuela naval en esta tesitura. El programa fue amplio. Ellos declararon que en caso de alcanzar el poder, porque se organizaron para alcanzar el poder después de la salida de los norteamericanos, después del 24, ejecutarían ese programa educativo. Innovaron, porque llegaron a incluir la educación militar. Después de la educación para los nacionalistas, después de la ocupación, perdón, para los nacionalistas dominicanos, era evidente que se necesitaba el dominio de las armas para enfrentar una posible, consecuente invasión norteamericana. Decían que el principal deber de un ciudadano es defender la patria como principio político. Por lo tanto, ese ciudadano debía tener dominio del arte militar. Una de las primeras medidas que tomó la dictadura militar norteamericana en nuestro país fue el desarme del pueblo. Recogieron las armas, desarmaron al pueblo dominicano. En cambio, los campesinos del este no entregaron las armas, se opusieron. Estos nacionalistas están recogiendo esa actitud y dicen que el pueblo dominicano debe saber pelear para defender la nacionalidad, para defender la soberanía nacional. Textualmente lo dice. Uno de los elementos claves que ellos se proponían combatir era el problema del analfabetismo. Eso fue uno de los problemas graves que encontraron en la nación, que señalaron que padecía la nación. Sigue siendo uno de los problemas más graves de la educación dominicana, el analfabetismo, incluyendo aquellos que están en las escuelas y en las universidades, que según PISA, el programa de evaluación internacional, demuestra constantemente que nosotros, los dominicanos, estamos pésimamente evaluados. No sabemos leer, no sabemos escribir, no sabemos matemática, no sabemos ciencia. La educación dominicana está en el suelo. Producto, es un resultado histórico. Después de la segunda invasión norteamericana, el sistema de la escuela dominicana, los programas de estudio han sufrido varias modificaciones. En 1916, en la primera ocupación, otra medida rápida que tomaron los norteamericanos fue formar a una comisión de educación, justamente para tratar de modificar, para tratar de anular la educación ostosiana. En 1965 nos invaden, se retiran pocos meses después, viene el gobierno de Balaguer y hasta la fecha, hasta este 2020, todos esos gobiernos han hecho programas, proyectos de modificación de la educación dominicana
no quisiera utilizar un modismo, una expresión, un verbo dominicano, pero sencillamente para destruir toda posibilidad de que emerja una conciencia patriótica. Este proyecto, esta propuesta de los nacionalistas dominicanos del 16, justamente procuraba lo mismo que la educación hostosiana, formar ciudadanos. Si bien es cierto, como se ha dicho, que Hostos planteó educar la razón, enseñar a razonar. Por eso, en el programa de la escuela normal existía en 2 niveles una asignatura que se llamó lectura razonada y que hoy yo imparto en la institución, y que Hostos no fue el primero. Quiero hacer esa observación para algunos de los compañeros. Hostos no fue el primero que introdujo la lectura razonada en República Dominicana. Ya lo había introducido Andrés López de Medrano, por allá por 1813. Pero Hostos la introduce. Yo hoy imparto lectura razonada. Comprensión lectora, como se le dice hoy modernamente. Los nacionalistas encabezados por Américo Lugo, el alumno de Hostos, plantearon una educación patriótica, una educación cívica que llevara al educando desde la primaria. Plantearon educación política desde la primaria, desde el niño, para que el primer objetivo de su programa, tal como lo decía, el objetivo supremo, era que formar a ese educando desde temprano en el nacionalismo dominicano. Eso es un elemento muy importante porque planteó una radicalización política en lo educativo de la línea hostosiana. Y justamente por esa razón, por esa radicalización, es que al día de hoy, Hostos es la primera figura combatida en las leyes de educación y en todo el sistema educativo dominicano. Al igual que el compañero que me antecedió, el boricua, que tiene un texto que se llama Hostos Insepulto, soy yo, compañero boricua, el que tiene un texto con ese mismo título. Creo que es una coincidencia, no recuerdo si yo escribí primero o lo escribió usted, pero el mío es apenas un ensayo donde justamente planteo que hoy más que nunca Hostos hay que recuperarlo. Hoy que prima la ignorancia en nuestro país, lamentablemente, como un proyecto político. Para concluir, porque yo sé que se inició tarde, y estamos todos un poco cansados. Ese proyecto, repito, el proyecto educativo de los nacionalistas dominicanos, lo que se propusieron en materia educativa, en caso de que alcanzaran el poder, no llegaron al poder, el partido prácticamente desapareció unos días después de su fundación. Ese proyecto educativo, repito, y eso lo quiero acentuar, por eso lo repito, fue una radicalización de las ideas pedagógicas de Hostos. Inclusive lo dicen textualmente, que lo harían conforme a las ideas hostosianas. Pero también, un elemento que hay que anotar, pero también esto habría que analizarlo conforme a las ideas políticas del alumno de Américo Lugo, porque no fue una copia. Américo Lugo no fue una copia de su maestro. No, Américo Lugo fue creativo, tomó las ideas esenciales, las ideas pedagógicas, no solamente esas, repito, porque también Américo Lugo fue un antillanista de primera, un antiimperialista inigualable. La figura civil del antiimperialismo dominicano del siglo XX es sin lugar a duda Américo Lugo, porque lo hizo con las ideas, no lo hizo con el fusil, no lo hizo con las balas, como lamentablemente no ocurrió, porque en este país se peleó en el este, y yo soy de lo que creo que él debió unirse militarmente a los campesinos, pero no lo hizo, por razones que no debemos explicar en este momento. Esa radicalización, repito, es el elemento clave
de esta propuesta política de los nacionalistas de 1925. Para concluir, me voy a permitir leer lo que decía el alumno de lo que debía ser el maestro, para que vean la influencia de Hostos y lo que él decía de sí mismo respecto de cómo él se entendía un hostosiano. Sobre el maestro, decían los nacionalistas dominicanos, atentamente siguiendo el pensamiento hostosiano. Recuerden que Hostos en nuestro país se propuso formar una legión de maestros bajo la consigna de civilización o barbarie, bajo la pretensión de formar ciudadanos, repito, no solamente a razonar, sino formar ciudadanos. Para los nacionalistas del 25, el maestro ha de ser maestro tanto del espíritu del alumno como de la materia que imparte, que enseña. El maestro deberá fomentar la modestia, la honestidad, el espíritu de asociación y muy principalmente, repito, y muy principalmente la idea y el sentimiento de una gran patria iberoamericana con orgánico desarrollo del nacionalismo dominicano. Por último, Lugo decía que él era un hostosiano. Veía a Hostos como un padre. Admitía que Hostos le había formado en lo moral, en lo político. Y que Hostos fue el más grande de los maestros que ha producido América. Muchas gracias. Excelente, distinguido profesor Ojillo. Siempre se dice que cuando un expositor como usted termina una conferencia a esa altura, lo mejor es que el moderador dé paso a lo que sigue, porque cualquier cosa que diga, más que agregar, lo que hace es deslucir tan excelente exposición. Muchísimas gracias por su palabra, distinguido profesor, admirado y querido profesor Orlando Ojillo.